De peruanos conocemos al escritor y poeta del siglo XX, César Abraham Vallejo Mendoza, uno de los mejores literatos a nivel universal y expresión poética del Perú. César Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, pueblo en una zona alta del departamento de La Libertad en Perú. Hijo de don Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Fue el menor de 11 hermanos, su apariencia fue mestiza, se debió a que sus abuelas fueron indígenas y sus abuelos gallegos. Uno de ellos fue el sacerdote mercedario José Rufo Vallejo, quien nace en las catacumbas de la iglesia del pueblo de Payasca en Ancash. En 1910 se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, pero debido a problemas económicos retorna a su pueblo con el propósito de trabajar y ahorrar para continuar luego sus estudios. Apoyó a sus padres en las tareas administrativas de gobernador y toma contacto con la realidad de los mineros. Publicó en Lima sus 2 libros poemarios, Los Heraldos Negros en 1918 y Trilce en 1922, obra que significa ya la creación de un lenguaje poético muy personal. También el recuerdo de María Rosa Sandoval es la inspiración de su primer libro, Los Heraldos Negros, y se junta al de la madre del poeta, también llamada María, en la imprecación de Dios de su poema, Los Dados Eternos. Tú no tienes, María, que se van. Después de más de un año de romance, ella desaparece sin dejar huellas. Se sabrá después que María Rosa viajó a las serranías de Otusco para alejarse del poeta a quien no quería entristecer con su enfermedad mortal, una tuberculosis que terminó con su vida en 1918. Así también, en 1927 conoció en París a Georgette Maria Philippe Travers, una joven de 18 años, poeta y escritora, que nació el 7 de enero de 1908 en París. Sus padres fueron Alexandre Jean Barbès Philips y María Travers. Fue un amor que derribó estatus sociales, económicos, intelectuales, ideológicos y políticas. Georgette hizo todo cuando pudo para apoyar los proyectos e ideales marxistas del escritor Vallejo, llegando para ello a utilizar su herencia tanto económica como bienes materiales. Bien, para mencionar pues un poco de la vida y obra de César Vallejo, como conocemos, él es uno de los poetas más importantes y originarios de la literatura de la lengua española en el siglo XX, ¿no? Su vida, sin duda alguna, estuvo marcada por el sufrimiento, esa lucha social y una profunda sensibilidad humana que de alguna manera se reflejaron en sus poemas, en sus obras, ¿no? César Vallejo, pues, él nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, Perú, y tristemente, pues, falleció el 15 de abril de 1938 en París, Francia. César Vallejo, pues, es de origen humilde, ya que, como mencioné, nació en la sierra, ¿no? En la serranía andina del Perú, y sus raíces y sus experiencias de pobreza marcaron de alguna manera profundamente esa visión que tenía del mundo, ¿no? Él estudió también en la Universidad Nacional la Mayor de San Marcos, ¿no? La Decana de América. En cuanto a su vida en Perú, pues él enfrentó diversas dificultades, incluso fue encarcelado injustamente en 1920 por causas políticas, ¿no? Y esa experiencia de alguna manera marcó a César Vallejo e influyó mucho en la visión trágica que tenía, ¿no? Fue exiliado también, para mencionar, de Europa en 1923 y por ende lo exiliaron de Europa a París, donde vivió una gran parte, ¿no? del resto de su vida, ¿no? Y ahí él sufrió muchas dificultades económicas, pero también estuvo rodeado de círculos literarios y políticos. César Vallejo pues tuvo un compromiso político, se involucró mucho con las ideas marxistas, viajó a la Unión Soviética, ¿no? Y aunque fueron años difíciles, pues él siguió su pensamiento y su compromiso político muy fuerte, ¿no? Él murió joven, a los 46 años, como lo mencionaba, en París, y probablemente haya sido por una infección intestinal, ¿no? Su muerte de alguna manera ocurrió en circunstancias bastante misteriosas y algunos consideran que fue consecuencia de una vida de estrés y una vida de sufrimiento, ¿no? Dentro de las obras destacadas pues, de César Vallejo tenemos Heraldos Negros de 1919, Trilce, ¿no? de 1922, Poemas Humanos, que fue una obra póstuma, ¿no? de 1979, España, Aparta de Mies de Cáliz, ¿no? que también fue una obra póstuma. De alguna manera, pues, este es un poco el trabajo que realizó César Vallejo y que nos aportó a nuestra sociedad, ¿no? Una frase célebre que siempre se menciona de César Vallejo es: hay golpes tan grandes en la vida, tan fuertes yo no sé. Viaje alrededor del porvenir es una obra de teatro escrita por César Vallejo en la década de 1930, en la que planea una crítica profunda al sistema social y político, al tiempo que expresa su esperanza con la construcción de un futuro mejor. La obra presenta un mundo en crisis donde la humanidad atraviesa conflictos causados por la injusticia, la opresión y la pérdida de valores. Los personajes son simbólicos y representan distintas fuerzas de la sociedad, como el poder, el pueblo, el arte, la fe y la ciencia. A través de diálogos cargados de reflexión filosóficas y tono poético, Vallejo muestra la necesidad de una transformación radical para alcanzar un porvenir más justo y solidario. La obra combina elementos del teatro épico, el surrealismo y el compromiso político, y propone un viaje metafórico hacia un futuro ideal en el que la humanidad
pueda superar sus propias contradicciones. Con esta pieza Vallejo reafirma su fe en el cambio social y en la dignidad del ser humano. Bien, para mencionar pues un poco de la vida y obra de César Vallejo, como conocemos, él es uno de los poetas más importantes y originales de la literatura de la lengua española en el siglo XX, ¿no? Su vida, sin duda alguna, estuvo marcada por el sufrimiento, esa lucha social y una profunda sensibilidad humana que de alguna manera se reflejaron en sus poemas, en sus obras, ¿no? César Vallejo, pues, él nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, Perú, ¿no? Y tristemente, pues, falleció el 15 de abril de 1938 en París, Francia. César Vallejo pues es de origen humilde, ya que, como mencioné, nació en la sierra, ¿no? En la serranía andina del Perú, y sus raíces y sus experiencias de pobreza marcaron de alguna manera profundamente esa visión que él tenía del mundo, ¿no? Él estudió también en la Universidad Nacional, la mayor de San Marcos, ¿no? La decana de América. En cuanto a su vida en Perú, pues él enfrentó diversas dificultades, incluso fue encarcelado injustamente en 1920 por causas políticas, ¿no? Y esa experiencia de alguna manera marcó a César Vallejo e influyó mucho en la visión trágica que tenía de la vida, ¿no? Fue exiliado también, cabe mencionar, de Europa en 1923 y por ende lo exiliaron de Europa a París, donde vivió una gran parte, ¿no? Del resto de su vida, ¿no? Y ahí él sufrió muchas dificultades económicas, pero también estuvo rodeado de círculos literarios y políticos. César Vallejo pues tuvo un compromiso político, se involucró mucho con las ideas marxistas, viajó a la Unión Soviética, ¿no? Y aunque fueron años difíciles, pues él siguió en su pensamiento y su compromiso político muy fuerte, ¿no? Él murió joven, a los 46 años, como le mencionaba, en París, y probablemente haya sido por una infección intestinal, ¿no? Su muerte de alguna manera ocurrió en circunstancias bastante misteriosas y algunos consideran que fue consecuencia de una vida de estrés y una vida de sufrimiento, ¿no? Dentro de las obras destacadas pues de César Vallejo tenemos Heraldos Negros de 1919, Trilce, ¿no? De 1922, Poemas Humanos, que fue una obra póstuma, ¿no? De 1939, España aparta de mí este cáliz, ¿no? Que también fue una obra póstuma, y de alguna manera pues este es un poco el trabajo que realizó César Vallejo y que nos aportó a nuestra sociedad, ¿no? Una frase célebre que siempre se menciona de César Vallejo es: hay golpes tan grandes en la vida, tan fuertes yo no sé. El 15 de abril de 1938 falleció en París César Vallejo, el más grande y célebre poeta peruano. Vallejo es uno de los más grandes poetas que haya dado Latinoamérica, siendo su obra estudiada a nivel mundial. Entre sus obras destacadas, Los Heraldos Negros, Trilce, España, Aparta de mí este cáliz, Piedra Negra, Sobre una piedra blanca y Poemas Humanos. Una de las frases